Dice así la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor nuestro, Padre, una vez más estamos aquí en tu casa y hemos abierto las Escrituras para adorarte. Señor, hoy vamos a hablar de un tema pero muy importante. Hoy vamos a mostrar y ver lo que un corazón o el corazón de un creyente puede hacer siendo destruido. Padre, esta es una advertencia que has dejado en la Escritura y te agradecemos porque ningún acto ni ningún hecho se ha pasado por alto, sino que se ha plasmado en la Escritura para que sean de enseñanza para nosotros. También, Padre, gracias porque por medio de esto vamos a ver que los cristianos, aún los cristianos que aparecen en la Escritura, son hombres falibles que pecan y que realmente necesitan redención. Padre, guarda nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, aprender mucho el día de hoy de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu nos confronte en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, creo que todos los que estamos aquí conocemos el Salmo 51 y todos saben que el Salmo 51 es un salmo de penitencia. Es un salmo de penitencia. Y yo diría que entre todos los salmos del tipo de penitencia, a mi modo de ver, creo que este es el más profundo y conmovedor, porque fue escrito por David como resultado de haber sido confrontado por su pecado y por el arrepentimiento, gracias, en forma directa. O sea, lo que vamos a ver aquí es un salmo que nace de la experiencia. Un salmo que nace de la experiencia. ¿De qué tipo de experiencia? La experiencia de haber caído, la experiencia de haber pasado vergüenza, la experiencia de haber sido confrontado y la experiencia de arrepentirse. Otra vez, caída, vergüenza, confrontación y arrepentimiento. Ese es el producto, o de eso sale este salmo. Entonces, por medio de la experiencia de David, lo que vamos a comprender es que todos los hombres, sin importar quién, todos los hombres, además de perdón, necesitamos la transformación profunda del corazón. Hermano, aquí vamos a ver a un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que muchas veces la gente cree que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre perfecto que no peca. Pero sin embargo, el hombre conforme al corazón de Dios es una persona con predisposición a volver cuando cae. Otra vez, predisposición a volver cuando cae. Todo lo que estamos aquí hemos caído y vamos a seguir cayendo mientras estemos en este cuerpo falible. Pero lo que hace que tengamos un corazón conforme al Señor es que tenemos la predisposición de volver a Él cuando se nos confronta. Entonces David entiende y comprende que además del perdón, lo que se necesita es la transformación del corazón. Y recuerda que cuando el corazón lo dijo, estoy diciendo al ser interno. Por eso escribe y subrayen, crean en mí o crean en mí, Dios, un corazón limpio. Es Dios el que tiene que hacer esto. Ahora, hermanos, lo que no quiero dejar pasar es que detrás de un clamor como este, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay un montón de sucesos que las Escrituras te muestran realmente con claridad. Y gracias al Señor porque están ahí. Las Escrituras te muestran que aún el creyente, incluso hasta el más comprometido de todos como un rey, puede caer en un pecado atroz si descuida el corazón. Aún un rey comprometido, el cual todos le citan, el salmista, el conquistador, el rey de Israel, el que era comparado con Saúl, aún él, si no guardaba su corazón, tenía la predisposición de caer. Ahora, hermanos, todos sabemos que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, como dije, que era un hombre de fe. Pero hay algo que no deja de ser menos cierto. David era un pecador como cualquiera de nosotros. Por ende, David necesitaba redención. David necesitaba nacer de nuevo. David necesitaba un corazón
Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, por eso les pido que vayan abriendo en en 2 Samuel, capítulo 11 y 12. Lo que vamos a ver es la historia. Hoy vamos a ver el contexto, la historia que está plasmada en 2 Samuel, capítulo 11 y 12, por lo cual David termina escribiendo el Salmo 51. Entonces, para el estudio de hoy voy a dividir el sermón en 3 puntos: la caída de David, la confrontación de Natán y la respuesta de David. Otra vez, la historia que vamos a empezar, o que voy a empezar a relatar, se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Entonces, yo voy a relatar muchas cosas, hoy cosas que evidentemente por la cuestión del tiempo no lo vamos a poder leer, pero yo les insto y les animo que cuando termine la prédica y vayan a sus casas, lo puedan leer conforme a eso. Dice así: abran sus Biblias entonces en 2 Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, eso es primavera, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Elías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué significa? Estoy embarazada. Entonces, hermanos, como venimos diciendo a lo largo de esta serie del corazón, la caída en el pecado, ya sea de David o cualquier creyente, no lo deben tomar como un hecho súbito. No es un simple tropiezo, pero tampoco no es un hecho súbito, sino lo que tenemos que ver es que son descuidos paulatinos que se van sumando, descuidos paulatinos del corazón que te van a llevar finalmente al pecado. Y normalmente comienza con algo pequeño o algo que te parece pequeño y luego va a terminar con algo más grande. Aquí, por ejemplo, en la historia que nos narra Samuel sobre David, el primer descuido del corazón del rey es no estar donde debía estar. Repito, ¿cuál fue el primer pecado de David? El no estar donde debía estar y delegar su responsabilidad en batalla. No estaba donde debía estar y delegó su responsabilidad en batalla. Entonces dice que aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Según la costumbre de aquel tiempo, los reyes eran quienes lideraban la batalla de su pueblo. Era el rey el que tenía que salir al frente del pueblo. Miren, anoten, en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20, cuando Samuel disputa con las personas de Israel, donde ellos le piden un rey, él les dice: van a despreciar al Señor y ustedes quieren un rey. Y aún así ellos persisten: sí, queremos un rey. Y miren lo que dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y aquí está el punto, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, el rey, y en este caso David, debía liderar en la guerra y cumplir su responsabilidad de defender, de cuidar y proteger a Israel. Pero en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hizo? Se ausentó. Se ausentó del lugar que Dios le había dado. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos ausentamos de liderar nuestras familias, cabeza de familia. Dios te manda a ser la cabeza y el ausentarte de eso va a traer consecuencias. David debía salir a liderar en guerra y debía proteger a Israel. Pero en vez de hacer eso, se ausentó. Se ausentó y delegó. Se ausenta y delega responsabilidad. Ciertamente envía a un hombre valiente. Envía a Joab. Pero no era la responsabilidad primaria de Joab, era la responsabilidad del rey David.
El punto, hermanos, es que si no aprendes a ver que esa cosa pequeña, que esa ausencia tan pequeña que parece insignificante, abrió una puerta gigante para pecados enormes. Algo tan pequeño como faltar a tu responsabilidad puede abrir la puerta a un pecado más grande. Porque la falta de fidelidad, hermanos, escuchen bien, nunca se va a quedar quieta en un solo lugar. Cuando dejas de ser fiel en un área, comenzarás sin darte cuenta a negociar en otras. Si negocias aquí, vas a negociar aquí. Y vas a negociar aquí y vas a negociar aquí. Y así vas a abrir la puerta a muchas cosas peores. Date ciertas concesiones en un área y vas a terminar haciendo lo mismo en otras. Por ejemplo, aquel que deja de leer la Biblia, probablemente no le parezca un gran pecado. Al principio, ¿saben qué decimos? Llegar del trabajo, agarrar tu Biblia y decir, estoy cansado. Mañana voy a leer. O mañana voy a leer el doble. ¿Les pasó? Dios sabe que tengo buena intención y que intento leer la Biblia. Dios sabe dónde está el problema de eso. Si cierras la Biblia, comienzas a silenciar la voz de Dios. Ojo, Biblia, no libro. Comienzas a silenciar la voz de Dios. Y si se silencia una voz, la voz de Dios, recuerden que el corazón es un trono que nunca está vacío. Por ende, otra voz es la que empieza a ocupar su lugar. Por eso el consejo de Dios es tan pertinente. De nuevo y reitero, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de hermano la vida. Hermano, ¿te parece poco? En realidad es una puerta para llegar a lo mucho. Si nosotros usamos el ejemplo del Señor Jesucristo que nos dijo que en lo pocos tenemos que ser fiel para después ser fiel en lo mucho, también te diría la inversa, siendo poco no te guardas, en lo mucho serás feliz. Hermanos, guardar el corazón no es subestimar las pequeñas cosas, porque los pequeños descuidos que no se corrigen a tiempo crecen y terminan en el pecado. La demostración clara es David, que cuando no guardó su corazón y cuando uno no permanece en el Señor, siempre da un paso más. Esta historia no se trata solo de él, se trata del comportamiento humano. David no guardó su corazón y su corazón no permaneció en el mismo lugar. Su corazón terminó dando un paso más. Primero, ¿qué hizo? Una vez más, vamos a ir haciendo la secuencia, poco. Primero descuidó lo que debía hacer. Luego baja la guardia del corazón. ¿Y saben qué ocurre automáticamente? Automáticamente se levanta la mirada. Se levantan los ojos. Pero no al cielo, sino a donde no debía mirar. Miró a Betsabé. Otra vez, algo tan pequeño como quedarse en su casa empieza a ser el primer descuido. Luego baja la guardia de su corazón y finalmente termina mirando lo que no debía mirar. Y lo que vio es a una mujer hermosa llamada Betsabé. Cuando David pregunta por aquella mujer, miren esto, recibe una respuesta clara. Ella se llama Betsabé y es la esposa de Urías, un hombre íntegro, un hombre devoto y fiel, un hombre que es fiel no solo al rey, sino también, por sobre todas las cosas, es fiel al Señor. Cuando vos recibís una respuesta como esa a la pregunta, lo primero que vos tenés que hacer es retraerte de lo que vos estás buscando hacer, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a partir de aquí, lo que van a empezar a ver es que el pecado de David
empieza a aumentar en intensidad. Empieza a aumentar la intensidad. Porque a partir de aquí se le puede atribuir dolo. Porque no actúa por confusión, no actúa por error, sino actúa con maquinación y conciencia. Otra vez, no es fortuito el pecado, sino que abiertamente lo está maquinando. Y cuando estaba leyendo esto se me vino que los designios del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Aquí no hay error, aquí hay conocimiento. David actúa con premeditación. Es igual que un hombre que planea un robo. Alguien que planea un robo no se tropieza con la puerta. No es que por accidente se tropieza por la puerta de la casa donde va a robar. Ni toma lo que encuentra sin pensar. El que va a robar observa, estudia el momento y calcula cada paso. Y así actúa el pecado premeditado. Comienza la intención, se cultiva en el corazón y finalmente se ejecuta en la acción. ¿Te pasó? Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15, nos advierte que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Luego el deseo, cuando ha concebido, da luz al pecado. Y siendo consumado, da luz a la muerte. En la vida de David nosotros vemos que esto que dice Santiago se cumple a rajatabla. Porque primero su corazón fue atraído y fue seducido al ver a Betsabé. Luego dice que el deseo se concibió porque no lo detuvo, sino que codició lo que no le pertenecía y comenzó a planear cómo obtenerlo. Finalmente, el pecado se consuma cuando llama a Betsabé y comete adulterio y quedó embarazada. Hermanos, yo quiero que empiecen a mirar el espiral descendente de pecado de David. Pero cómo se intensifica aún más cuando se empieza a entregar de esa vez está embarazada. Acá acaba y aquí empieza. Cuando él se entera que esa mujer estaba embarazada, en vez de humillarse delante de Dios, en vez de confesar su pecado, lo que hace es idear un plan pecaminoso para encubrirlo. Fíjense cómo un pecado no arrepentido puede arrastrarte a tomar decisiones aún más profundas y destructivas. No subestimen las cosas pequeñas. No lo hagan, hermanos. Esto te tiene que recordar de que hay que detenerse y clamar a Dios por un corazón limpio antes que el pecado te lleve más lejos. Porque David envía a Urías en el frente de batalla que venga y lo recibe con cortesías en la historia. Es más, le pregunta por la guerra. ¿Qué tal lo está yendo en el frente de batalla? Pero detrás de una apariencia como esa hay una doblez de espíritu enorme. Porque el hecho de que lo haya querido a Joab que lo traiga, no era precisamente porque era un hombre valiente que había que condecorarlo, o precisamente porque quería saber cómo en realidad estaban las cosas en el frente de batalla. Lo que había detrás de esa intención que parece buena es un corazón calculador. Y hermanos, no creas que vos no podés llegar a lo mismo. Había un corazón calculador, porque lo que buscaba era encubrir su pecado. Por eso lo anima a ir a su casa y estar con su esposa. Y cuando alguien te dice eso, ve a tu casa, está con tu esposa, goza de tus bienes. Lo primero que uno dice, qué generoso este rey David por darle la oportunidad a un guerrero que se vaya a su casa.
Pero qué hombre más amable, qué misericordioso el rey. Pero la realidad que nos muestra la escritura es que es otra cosa la intención que David tenía desalojado en su corazón. Porque él lo que esperaba que Urías se acostara con Betsabé para encubrir su pecado. Para así decir, el hijo que espera Betsabé es de Urías. Pero lo que nos contaba David era con la integridad de este hombre. Mira el contraste, un rey se comporta así y un hombre de batalla tenía mayor integridad porque él se rehúsa a disfrutar de la comodidad mientras el arca de Dios y sus compañeros están en batalla y demuestra una fidelidad consciente del deber que tenía hacia Dios. Vete con tu mujer. No, yo no puedo. ¿Cómo yo me voy a gozar de esto? Si el arca del Señor está allá, o sea, la presencia de Dios está allá. ¿O cómo yo voy a hacer eso si mis compañeros están en batalla? Fíjense este proverbio. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. Mientras David lo que buscaba era cubrir su mentira y manipulaba. Urias demuestra que la verdadera muestra, o sea, que la fidelidad y la verdad, mejor dicho, es lo que le agrada a Dios, incluso cuando eso sea difícil e incómodo. ¿Dónde empezamos, hermanos? Otra vez, empezamos en no hacer lo que debería hacer. Pareció pequeño, pero se fue agrandando. Es más, probó ya una vez encubrir, no le salió. Sin embargo, ideó nuevamente otro plan porque el primero había fallado. Entonces arremete de nuevo el corazón. Pero ahora cambia la táctica. Dice la escritura que lo emborracha. Claro, porque bajo el efecto del vino, ese hombre debe bajar la guardia, ¿verdad? Y si baja la guardia, se va a acostar con su esposa. Y si se acuesta con su esposa, se va a ocultar en el pecado. Sin embargo, no le sale, ¿no? Se dan cuenta que el pecado ya no pasa a ser impulsivo, sino pasa a ser maquinado a partir de aquí, ¿verdad? No lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, lo va a hacer 3 veces. Hermano, quiero decirles algo. No se fijen tanto como lo que la gente dice, sino fíjense en sus manos. ¿Qué quiero decirle con eso? Que cada acción que haga va a revelar en el corazón. Y en este caso lo que se revela ya es un corazón enrudecido, un corazón dispuesto a manipular a otros para encubrir su rebelión. Aquí no hay arrepentimiento, aquí no hay fe. Más bien lo que está haciendo es maquinando nuevas formas de consumar el pecado. Nuevamente falla, hermanos. Todo lo que él planeó hasta ahora falló. Pero lejos de arrepentirse. A ver, vamos a mirar ya el hilo. No se fue a la guerra. Delegó su responsabilidad. Miró a una mujer que no debería mirar. Tomó una mujer que no debería tomar. La embaraza. Y ahora intentan cubrir sus pecados por dos acciones. Primero, trayendo de la batalla a un hombre, el esposo real de esa mujer, y diciéndole que se vaya a acostar con ella para encubrir su pecado. No le sale la primera vez, la segunda vez lo emborracha y se queda dormido ahí afuera y no se fue. Entonces idean un tercer paso, pero esta vez ese paso es mucho más radical. Y tienen que ver cómo el pecado va en aumento. Primero quiso encubrir, ciertamente engañándolo, pero ahora va a buscar matarlo. Que nadie se entere lo que yo hice. Vamos a matar.
Y escribió en la carta, porque envió una carta a Joab diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y eso se llama autor intelectual de un hecho. David es el autor intelectual de la muerte de este hombre. Si bien muere en batalla, pero aquel que hizo que lo mataran fue David, diciendo esto. Porque Joab, hermanos, lo que hace es obedecer al rey, ¿no? Y cumple lo que David le pidió, dejando a Urías en una posición imposible en batalla. Y entonces el resultado de esto es lógico. Urías muere. Hermanos, estás viendo la espiral de David hacia abajo, porque esto lo que hace es revelarte la profundidad de la caída de este hombre. Empezó con algo pequeño y ya llegó a muerte. Su pecado no solo estaba afectando su corazón y su relación con Dios, sino que comenzó a traer sufrimiento y muerte a un fiel e inocente. No crean que tu pecado no tiene repercusión en lo que están al lado. Pero ¿dónde empieza? En algo tan pequeño como dejar de hacer lo que deberías hacer. Si dejas de hacer lo que debes hacer, vas a empezar a mirar. Si miras, vas a tomar. Si tomas, vas a querer encubrir. Y para encubrir vas a hacer lo que sea. Porque nadie quiere ser descubierto. Nadie. Nadie quiere ser descubierto. Lo más lógico es esconderte, sepultar. Vos buscás matar tu Urías. Ese es el punto. Entonces Juan envía un mensajero y le cuenta a David: desfate. Urías murió. Mi hermano, la respuesta de David está enfriando. Vayan conmigo a 2 Samuel 11:25 y miren lo que responde. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Hermanos, lejos de tener un remordimiento por haber imaginado moralmente la muerte de alguien, David habla como una estratega militar y no como un hombre delante de Dios. ¿Saben qué? Es increíble lo que hace este hombre, porque usa verdades generales, como la espada consume, ora uno y ora otro, porque es lógico que en la batalla haya muertos, pero lo utiliza para justificar una maldad particular. David con esta palabra lo que le está diciendo es, lo está buscando es normalizar la muerte que él mismo provocó. Entonces continúa dando ahora como si nada. Ya va para adelante, no importa, ya. Vamos. Bueno, yo quiero que vean cómo el pecado ha empezado de anestesia. Y esa anestesia puede ser que haya empezado hace 10 años también. Y vos crees que estás bien. El pecado no confeso lo que hace es anestesiar la conciencia. Pero ¿saben qué apaga? Por sobre todas las cosas, apaga el temor de Dios. Es como volver a un estado silvestre y volvés a hacer cosas sin remordimiento de ningún tipo. Seguí funcionando en forma externa, estoy seguro. Pero internamente yo estoy seguro que también está frío y que te alejas peligrosamente del Señor.
Y lo que agrava aún más todavía es que luego de que pasara el periodo de duelo que hizo Betsabé por Urías, sin ningún tipo de remordimiento, este hombre trae a vivir con él a esa mujer y dice la escritura que la mujer le dio un hijo. A ver, no te vas donde tenés que irte. Delegas tu responsabilidad. Mirad lo que no deberías mirar. Tomás lo que no deberías tomar. Querés encubrirlo, no una vez, no dos veces, sino que en la tercera lo haces definitivamente. O eso es lo que crees por lo menos. Entonces permitís que muera un hombre y luego haces una declaración general para justificar tu pecado particular y finalmente termina trayendo a la mujer en cuestión, la toma como mujer sin ningún tipo de remordimiento. Hermanos, es muy probable que este hombre haya dicho, me salí con la mía. Ya está. Ya oculté mi pecado delante de los hombres. Sin embargo, la escritura es clara y dice, Dios no puede ser burlado. Y no solo David, sino a cada uno de nosotros, Dios no puede ser burlado. Entre nosotros podemos engañarnos y decir que tenemos una vida espiritual plena, pero solo Dios sabe la verdad. Y puede que nos engañemos unos a otros, pero a Dios nadie le engaña. Lo que es invisible para cada uno de nosotros, para Dios está completamente expuesto frente a Él. Él sabe quiénes son ustedes y quién soy yo. Por eso el texto, ¿cómo termina? Con una advertencia. Y subraya en 2 Samuel 11:27, mas esto que David había hecho fue desagradable. Desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, tu corazón y el mío están engañosos, que lo podemos disfrazar, lo podemos justificar o racionalizar, inclusive al pecado. Pero el punto es que Dios ve el corazón. Te pregunto, ¿hay algo que está intentando ocultar de Dios? Algo que pensar que nadie lo ve. Trata de justificar el pecado en vez de confesarlo y dejar en manos de Dios. Hermano, mucho cuidado con eso. No crean que no hay testigos que están viendo. Llegamos a la confrontación de Natán. El punto es, hermano, que Dios nunca pasa por alto el pecado. Y la confrontación a David por medio de Natán es la prueba de ello. Quiero advertir algo también. Hay veces que Dios tarda en traer disciplina, porque Él tiene sus tiempos perfectos. Pero jamás debe entender que porque tarda la disciplina, quiera decir que Él aprueba el pecado. Más bien creo que tendrían que mirarlo así. El Señor te da tiempo para arrepentirte. ¿Tarda la disciplina? En algunos casos sí. Pero eso jamás significa, reitero, que Dios consiente el pecado o apruebe el pecado. Lo que el Señor está buscando es que te arrepientas. David, por ejemplo, guardó silencio, ocultó su pecado y continuó gobernando como rey como si nada. Pero sí hay una diferencia aquí. El cielo no estaba en silencio. La Biblia nos dice que Dios permitió en su paciencia que David siguiera adelante en su paciencia, pero en su santidad envió a Natán en el momento preciso.
Hermanos, cuando el pecado no es confesado, Dios va a tomar la iniciativa para desenmascararlo. Por eso es más sabio confesarlo lo antes posible. No hay nada que nos salga a la luz. Y el punto es que va a haber siempre una confrontación porque Dios ama. La confrontación es porque Dios ama. Si entendés eso, vas a entender que Dios primeramente quiere para sanar. Y lo segundo es que expone el corazón para luego restaurarlo. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 9 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. El punto es que David iba a ser confrontado porque tenía un padre que lo amaba. Dios ciertamente puede tardar la disciplina, estamos de acuerdo, pero puede ser que nunca llegue esa disciplina porque Dios no es su padre. Qué duro, ¿verdad? David en este caso es confrontado porque es un hijo amado. Entonces dice que Natán se va a David y le presenta una historia en forma de parábola, que lo que resalta en realidad es el pecado de robo. Cuando lean esa parábola, ustedes tienen que entender que estaba hablando de robo. En una ciudad había dos hombres, uno rico con mucha oveja y otro pobre, que solo tenía una corderita, a la cual amaba y cuidaba como si fuera una hija. Cuando el hombre rico recibía una visita, en lugar de tomar de sus abundantes rebaños, arrebata la única corderita del pobre para prepararla como comida. Entonces dice la escritura que cuando escucha que David se enfurece o se enardece o se indigna profundamente, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y hermanos, quiero que me atiendan porque van a ver el comportamiento del corazón humano. Porque por un lado, debemos decir que la reacción de David sí fue correcta. Y vamos a decir que fue correcta en el plano moral y judicial. Porque percibió con claridad la injusticia. Percibió la crueldad, la falta de misericordia del hombre rico. Y emite un juicio conforme a la ley. Porque lo que David está citando es Éxodo 22. Reconociendo que este pecado merecía castigo y restitución. Pero sin embargo, debemos decir también que su reacción fue incorrecta en el plano espiritual y personal. Porque David juzgó con severidad a otro, sin discernir que en la parábola lo describía él mismo. David juzgó con severidad a otro, pero no tuvo los ojos para poder ver que él mismo era así. O sea, ese furor lo que revela es una ceguera espiritual enorme y una dureza de corazón increíble. Porque lo que hizo David es lo mismo que hacemos nosotros. Y atiéndanme bien. Atiéndanme bien todos. Condenamos el pecado cuando vemos en otro. Condenamos el pecado cuando vemos en otro. Pero jamás lo reconocemos nosotros mismos. ¿Están conmigo en eso? Reconocemos el pecado abiertamente en otros, pero no en nosotros mismos. Con una parábola tan simple como esta, lo que se desnuda es algo claro.
la hipocresía del corazón humano. Es más, voy a sumar más, incluso de un hombre conforme al corazón de Dios, por ende, la hipocresía del corazón con la que lucha el creyente. Qué fuerte, ¿verdad? Cuidado con la autojusticia. Vemos todo lo malo en otro, pero nosotros vemos todo bueno. Eso es una falsedad. Entonces, una simple parábola es lo que desnudó hipocresía. Tan simple, pero miren, no hay que hablar mucho. Hay que hablar con sabiduría. Ese es el punto también. Una parábola tan pequeña desnuda hipocresía y hizo o habilitó el camino, allanó el camino para una confrontación directa. Porque luego de que se haya encendido su furor, Natán le dice algo muy fuerte. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Hermanos, cuando van a emitir juicio contra otro hermano, recuérdense de Natán y la historia de Natán. Y atiendan bien esto. Tú eres ese hombre. Ninguno de los que estamos aquí somos mejores que nadie. Si llegamos al cielo es por el mérito de Cristo. Y nada más. Si hay algo bueno en nosotros es por Cristo. Si tenemos algún don es por Cristo. Y al mirar a un hermano y ver claramente el pecado y no ver el pecado en nosotros, quiero que te recuerdes de esta confrontación de Natán y digas, tú eres ese hombre. Ahora cuando Dios empieza la confrontación, y yo creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, Dios no comienza hablando del pecado en sí. Lo primero que hace es te recuerda la gracia. Entonces, hermano, cuando confronten a un hermano, lo primero que hagan es recordarle la gracia del Señor. Habla de gracia y de juicio. Y luego del juicio, habla nuevamente de gracia. Miren cómo Dios hace. Yo te ungí como rey, David. Yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor, sus mujeres, la casa de Israel y de Judá. Y si todo esto te fue poco, te habría añadido mucho más. Es como si Dios le haya dicho a David, en cómodas palabras, no te falta ni una. Porque esa es la gratitud. Todo el que ha nacido de nuevo está lleno como David. Y cada pecado el pecado es ingratitud. ¿Por qué esa ingratitud, hermano? Todo lo que tienes, todo lo que sos, lo recibes de mí. Yo te di tu profesión. Yo te di tu posición. Yo te di la provisión. Yo te di la protección. Yo te di mis promesas. Y aún así, toma lo que no eres tú. Hermanos, cuando yo estaba haciendo esto, es imposible, y esta palabra digo así, es imposible no ver la semejanza con el Edén. ¿Se acuerdan de la caída? ¿Me acuerdan? Adán también lo tenía todo. ¿Es así? Dios le dio un huerto. Tenía comunión con Dios, tenía provisión abundante, pero tenía una sola prohibición. No toque ese agua. Al igual que David, menosprecia lo que Dios le había dicho o dado y codició lo que Dios había prohibido. ¿Qué dice la ley? No adulterarás. Y también dice no codiciarás. Por eso, hermano, está esta pregunta tan confrontadora. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 9.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermanos, muchos aseveran que el pecado de David en realidad fue haberse quedado, porque quiero decirte que el pecado en realidad es tener en poco la palabra de Dios y hacer lo malo ante sus ojos. Reitero, el pecado tiene como raíz ingratitud y el tener en poco la palabra de Dios. Y si vamos al ejemplo que le dije, si cierran la palabra y no la leen, la voz de Dios se va a ir diluyendo. Y si no habla el Señor, va a hablar otra cosa. El trono nunca queda vacío. Y dependiendo a qué voz escuchas, vas a manifestar frutos. Ahora el problema es que Dios no es como nosotros. Todo lo que estamos aquí sabemos que Dios es justo, es santo y demanda obediencia absoluta, por lo cual no puede pasar por alto el pecado. Hermanos, no crean que todo pecado no va a ser expuesto y que todo pecado va a tener su justa retribución. Dios es justo, Dios es santo y demanda obediencia absoluta. Si bien la escritura no dice que el Señor ha perdonado la vida de David, también la Biblia es muy clara a decir que las consecuencias de sus actos vienen. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías, no se apartará jamás de tu casa la espada. El punto es que en el contexto, cuando uno ve que los primeros años del reinado de David era todo paz y prosperidad y marcado por victoria y bendición, pero a partir de este pecado, la espada entra en su casa, o sea, la violencia, traición y dolor. Eso es lo que va a entrar. Violencia, traición y dolor. Lo segundo que Dios anuncia en el versículo 11, levantaré el mal contra ti de tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos. ¿Saben dónde se cumple esto? Anoten, en 2 Samuel, capítulo 16, versículo 21 al 22, ahí lo pueden leer. Es cuando Absalón, el propio hijo del rey David, toma sus concubinas y lo hace públicamente sobre el terrado delante de todo Israel, dice la escritura. O sea, el pecado que David comete fue en secreto, pero el juicio de Dios fue a la luz del día y público. A la vista de todos. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Te ruego que confieses tu pecado. A medida que esto sube, el Señor lo va a hacer público. Finalmente, por haber hecho que el nombre de Dios sea blasfemado entre los enemigos, dice que el hombre, producto de la relación, muere. Hermanos, el pecado trae consecuencias profundas, cicatrices imborrables. Ahora quiero decirle algo en el plano de la redención, porque uno cuando mira esto, no sé si varios de ustedes les pasó, pero ya están viendo lo que es el plano de la redención. En el plano de la redención, ciertamente nosotros leemos en la escritura que Dios dejó pasar, pasó por alto pecado de todos los creyentes del Antiguo Testamento, incluido David. Pero el punto que hay que entender en esto es, no porque esos pecados iban a quedar impunes, sino porque estos hombres estaban guardados bajo una promesa. Dios había determinado, hermanos, que iba a hacer justicia en el tiempo señalado mediante la vida y muerte y resurrección de su Hijo. Y hablan conmigo en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, y vas a entender por qué David no fue destruido. ¿Por qué la gente del Antiguo Testamento fue guardada? Y miren lo que dice la palabra. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
Propiciación es sacrificio que aplaca la ira. Y está hablando el Señor Jesucristo. Dios mismo puso a su Hijo como propiciación o sacrificio que aplaque su ira, por medio de la fe, obviamente, en su sangre, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y al que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, Dios no pasó por alto el pecado. Dios lo que tuvo es paciencia hasta que se cumpliese el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo. Y cuando Él murió y dijo, tetelestai, consumado es, Dios hizo justicia por la gente del pasado, del presente y el futuro, para que todos aquellos que crean en la fe del Señor Jesucristo, porque recuerden que en el Antiguo Testamento se salvan por fe, y ellos creían en la promesa, Génesis 3:15, aquel que iba a venir a poner fin, sean salvos. Dios nunca deja impune el pecado. Nunca. Nunca el pecado queda impune. Y por eso, hermano, que cuando mire la cruz, debes decir con toda tu alma, el pecado es tan grave delante de Dios, que fue necesario que la segunda persona de la Trinidad viniera a este mundo. Fue necesario que Él se hiciera hombre, que caminara y finalmente muriera en nuestro lugar para salvarnos. La justicia de Dios demanda su cumplimiento. Dios siempre hace justicia. Que nos lleva al tercer punto del sermón. ¿Cuál fue la respuesta de David? Ya vimos su pecado. Ya vimos que fue confrontado. Ya vamos a ver la respuesta. Lo que la Biblia nos muestra que luego de que este hombre haya sido confrontado, dice que él se arrepiente profundamente. Pero quiero decirles esto. Pero aunque haya llorado, aunque haya clamado, para que el Señor retire las consecuencias por el pecado cometido, el juicio de Dios llegó. Y cuando llegó, viene la parte importante para ver realmente el arrepentimiento genuino. La Biblia no nos dice que él se haya revelado, que haya zapateado, que haya acusado a Dios, o que se haya hundido en desesperación. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. Cuando David se entera que el niño había muerto, dice que entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová. Y miren lo que dice, y adoró. Dice que después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, cosa que no estaba haciendo. A ver, este hombre ya arrepentido luego de la confrontación es consciente de las consecuencias, pero ruega al Señor por esas consecuencias que van a venir. Señor, de ser posible, aparta de esto. Pero finalmente el juicio de Dios llegó. Y en vez de zapatear o de buscar por qué a mí, qué hice yo, por qué a mí, por qué no a otro, este hombre entendió y comprendió que el juicio era justo. Se levantó, se limpió, se lavó la cara y entró a la casa de Dios a adorar. Él no se refugia en otra cosa, sino fue a la casa de Dios. Aquí se reconoce algo fundamental. Si hay verdadero arrepentimiento, hermano, debes reconocer que todas esas consecuencias que vienen producto de eso o de ese pecado son justas. Aquí no estamos hablando de Job, aquí sí estamos hablando de consecuencias por lo que ocurrió. David reconoce entonces que su pecado
fue atroz delante del Señor y reconoce que las consecuencias son justas. Ahora el punto es que la adoración no lo tomen como una negación del dolor. Tómela de esta manera. El ir a adorar significa me rindo, Señor. Me rindo a tu justicia y me rindo a tu misericordia. ¿Ven el efecto de un cristiano confrontado? ¿Cómo termina un cristiano confrontado? ¿Endureciéndose más? ¿O volviendo a la casa del Señor y entendiendo, Señor, tu juicio es justo? Y viene a su casa y lo adora. Hermano, el verdadero arrepentimiento no solo consiste en pedir perdón, también incluye que te sometas al trato de Dios. Si en verdad estás arrepentido de algo, reconoces que las consecuencias son justas. Pero nosotros como creyentes aceptamos la disciplina porque sabemos de dónde viene. Viene de un Padre quien nos ama. Ahora, hermanos, el punto es que muchos de los que estamos aquí queremos perdón sin disciplina, ¿verdad? Todos los que estamos aquí apelamos a la gracia pero sin corrección. Yo no quiero ser corregido. Pero la enseñanza que David te da es que un corazón verdaderamente quebrantado permanece en Dios aun cuando las consecuencias permanecen. Miren lo que escribe en el Salmo 51:4 que vamos a ver mejor el domingo que viene. Ahora su Biblia en Salmo 51:4. Primero, ¿contra quién se peca? Una pregunta. Se peca contra Dios. Y dice, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, no busquen perdón sin disciplina. No busquen gracia sin corrección. Porque el verdadero corazón quebrantado lo que hace es descansar en su Dios, en su Señor, cuando las consecuencias vienen. Sabemos que somos disciplinados porque Padre tenemos. Ese es el punto del Salmo 51. Mi corazón arrepentido. En conclusión, hermanos, lo que nosotros podemos resumir de todo lo que hemos hablado hoy es que si el corazón se descuida desde el origen o de cosas pequeñas, se gestan grandes caídas. Eso pequeño que vos no le das importancia, eso te puede arrastrar a una caída estrepitosa. Pero así también nosotros podemos ver que Dios en su justicia y en su amor jamás deja a un hijo suyo así, sino que lo confronta y lo disciplina. Si hay algo que quiero que lleves aquí hoy es que el arrepentimiento verdadero, ¿no?, lo que hace es transformar. Y transformar significa pedir un corazón nuevo, ¿verdad? Ahora ya entienden el clamor del 51:10. Corazón nuevo. Corazón nuevo. Porque el verdadero arrepentimiento lo que hace es transformarte. El que está arrepentido, hermanos, reconoce su culpa, reconoce consecuencias y clama a Dios por la limpieza de su cuerpo. Hermanos, en esta semana ruego al Señor que pueda examinar sus corazones.
Y así el próximo domingo, si Dios permite, vamos a poder ver cuál fue el resultado del arrepentimiento de este hombre y qué conclusiones llegó él que nos puedan aplicar hoy en nuestras vidas. ¿Ven? Vamos a orar entonces.